en forma ampliada Mateo 24, los tiempos del fin. Amén. Como estamos viviendo un tiempo muy particular, muy especial, necesitamos que a través de este estudio cada uno de nosotros entendamos el tiempo que estamos viviendo. ¿Ok? O sea, estas cosas se entienden, hermanos, es a través del cuidado que usted ponga a la enseñanza, a la palabra. O sea, yo no quiero que usted, de convencerlo a usted de una cosa, sino que usted mismo, usted misma, lo descubra. O sea, una de las mejores técnicas de la enseñanza que existen, pero en especial ahora en la cuestión de la Torá, de la Tanakh, es que usted lleve a una persona que por sí mismo o por sí misma descubra lo que tiene que descubrir, entienda lo que tiene que entender, pero por sí mismo. No importa que la persona diga, esto me lo mostró el Señor, esto me lo reveló el Señor, no importa que lo diga de esa manera, pero que al menos usted mismo lo entienda. No de que a mí me convenció el hermano Loaiza. Eso así no sirve. Porque esto no se trata de convencer o de competir con otro maestro, no, de ninguna manera. Sino llevarlos, yo quiero llevarlo a que usted entienda por sí mismo lo que está pasando, lo que está ocurriendo en este tiempo. ¿Ok? Y lo que va a ocurrir, porque esto no va a parar, esto sigue para adelante, porque a través de este Mateo 24 y 25 nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando. Muy bien. Hermana Niurka, hermano Álvaro, la hermana Luceli, hermano Luis, bienvenidos. Shalom, hermano. Bendiciones. Amén, hermana Luceli. ¿Cómo sigue la salud de la señora Olga? Amén, hermana. Preparada, hermana. Buenas noches para todos. Muchas bendiciones. Amén, hermana. Que se oiga ese acento dominicano. Shalom, shalom, Roy, y shalom para toda la clase. Amén, hermano Luis. Bienvenido. Ok. Estamos en Mateo 24. Ya llevamos, esta es la cuarta clase, apenas llevamos 21 versículos. Así que no se preocupen. Recuerden que cuando yo estaba estudiando en la Yeshiva, nos demoramos 1 año, 8 meses estudiando solamente Mateo. 1 año, 8 meses. Solamente Mateo. Ya teníamos Mateo, ya transpirábamos Mateo. Porque mucho tiempo, 1 año, 8 meses es bastante tiempo, pero el Moré, él nos llevó texto por texto, palabra por palabra. Nos dejaba tarea, averigüen en el diccionario qué quiere decir tal palabra, tal otra palabra, en español y en hebreo. Y así es que uno entiende las cosas realmente, qué es lo que dijo el agiógrafo, el que escribió el libro, el documento. Por eso, yo quiero que ustedes también o nosotros vayamos despacio, no tenemos afán. Amén, para que podamos entender todo esto que el Eterno ha dicho desde hace muchos años. Bueno, el verso 20 es un verso muy particular en el sentido de que dice, oren pues, que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de Shabbat. Este texto es muy diciente por cuanto si está hablando de los tiempos finales y está hablando a los creyentes, pues lógicamente los creyentes están guardando Shabbat.
no el domingo, sino el Shabbat. ¿Ok? Entonces, aquí ya comienza otra sección, porque ya no habla de la tribulación, sino de la gran tribulación. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la tribulación. Acuérdese que la tribulación, la primera parte es para los creyentes. Los creyentes vamos a pasar, los que nos toque ese tiempo, vamos a pasar por la tribulación, no la gran tribulación. O sea, la gente de afuera de la teología cristiana a veces se burlan y hacen comentarios con segundas intenciones porque ellos no entienden. O sea, ustedes saben que no hay nada más desagradable a veces que uno escuchar a una persona que no entiende lo que ha entendido, lo que cree que ha entendido. No lo entiende. Y si lo entendió en forma equivocada. Entonces, cuando una persona en estas condiciones se pone a hablar y a decir, pues lógicamente eso es como tratar con un ignorante. Ahí es cuando aplica la palabra no echar las perlas a los perros. ¿Ok? Porque para ellos tribulación y la gran tribulación es lo mismo. Es la misma cosa, pero no es lo mismo. La primera parte es la tribulación para los creyentes. Cuando los creyentes vamos a ser probados. Probados. ¿Ok? Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a cuidarnos, hacemos las cosas con mucho cuidado, pregamos a no meternos en problemas con nadie y menos con la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo, hermanos, todas las cadenas se van a romper. Esas cadenas que se van a romper es la cadena de la ley, no de la Torá, sino de la ley humana. Porque van a ser los mismos gobiernos amparados en sus propias leyes que van a crear, que se van a convertir en nuestros perseguidores, en nuestros verdugos. Y todo autorizado por la ley de los hombres. ¿Ok? O sea, eso va a ser un decreto. O sea, nosotros, hermanos, ya tenemos un espejo de eso. Yo recuerdo cuando yo tenía 13 años, cuando perdí el oído, la audición, que yo me aislé de los amigos y no pude volver a la escuela porque yo no entendía bien, no escuchaba. Entonces, en la casa de mi papá hay un basement, un sótano. Y en ese sótano él lo tenía lleno de libros. Entonces él ahí tenía toda la historia, eran como 15 tomos, toda la historia y el relato de la Primera Guerra Mundial. Y tenía otro, una especie de enciclopedia, donde estaba relatada completamente en otros 15 tomos la Segunda Guerra Mundial. Yo me devoré esos libros, hermanos, no sé cómo, pero yo me leí todo eso. Entonces yo ahí fue cuando a los 13 años le cogí amor a los libros, a la lectura. Entonces yo recuerdo que antes de la guerra, cuando Hitler estaba llegando al poder, alguna gente decía, este hombre va a llegar al poder y va a destruir a los judíos porque él odia. Él desde antes de hacer campaña, él decía que odiaba a los judíos. Que él los odiaba. Entonces, cuando alguien decía, él va a acabar con los judíos en Alemania, la gente se reía de esa persona. ¡Guau, guau, guau! Sé que va a ser capaz, Dios nos va a defender, Hashem nos defiende. Ojo con esto, Hashem nos defiende. Yo quiero que nosotros, hermanos, en esta noche caigamos en cuenta de algo. Hay momentos en la historia o momentos proféticos que están profetizadas en las Escrituras
donde habla de cierto peligro, de cierta violencia, de ciertas persecuciones en contra de los creyentes. Como nosotros no nos ha tocado nada de eso, las persecuciones que nosotros hemos sufrido, eso come chitos al lado de una verdadera persecución. ¿Ok? Eso de que un vecino le diga, evangélico, judío, y que le digan a uno cosas, pues eso resbala, hermanos. Pero que a usted venga una turba de 20 o 50 personas armados con machetes, pistolas, cuchillos, a perseguirlo a un creyente por su fe, eso es una persecución. ¿Ok? Si el creyente logra escapar, está bien, no era el momento todavía. Pero si la persona muere, pues de pronto era su momento. ¿Ok? Pero eso no quiere decir de que el Eterno no sea capaz de guardar a su gente, a los suyos, a su pueblo. No quiere decir eso. Entonces, cuando hablamos del Shoah, la palabra Shoah quiere decir holocausto, lo que ocurrió en Alemania, el holocausto nazi. Pero en hebreo se dice el Shoah. El Shoah. Estuvimos hablando la semana antepasada precisamente de esto, cuando mencionamos la profecía de que tenía de los dolores de parto de Jacob, los dolores de parto. Usted sabe que cuando hay dolores de parto es porque viene un nacimiento, viene un niño, viene una niña, viene una gran alegría. O sea, ustedes saben que los buenos momentos cuestan. O después de un buen momento de alegría, vienen momentos duros. Entonces, el Shoah, el holocausto, fueron los dolores de parto de Jacob, de Israel. Acuérdese que Jacob, el ángel le cambió su nombre por Israel. ¿Ok? Israel en conjunto. Entonces, el Eterno prácticamente desde antes de la fundación del mundo ya tenía destinado que iba a venir un Shoah, un holocausto. ¿Cuál es el asunto, hermanos? El Eterno muchas veces profetiza el evento, pero no explica de qué manera se va a desarrollar el evento, cómo se va a llegar a ese evento. Eso es lo tenaz de la escritura, hermanos. Nosotros sabemos que viene el antimachía, viene la marca de la bestia, pero no, el Eterno no reveló ni mostró cómo se iba a desarrollar el ambiente para que la gente tuviera que ser marcada o para que apareciera el antimachía, el anticristo. O sea, ¿cómo va a aparecer el anticristo? Porque no vaya a creer usted que va a aparecer un tipo en televisión con un tenedor ahí y la Biblia negra aquí, la Biblia satánica y diga, yo soy el anticristo. No, eso no va a ser así. ¿Ok? Y estamos hablando de un personaje que va a tener mando a nivel mundial. En este momento no hay nadie que tenga mando a nivel mundial. El único que manda a nivel mundial en este momento es el Eterno. Pero un ser humano que tenga esa autoridad a nivel mundial, nosotros no lo imaginamos, pero tiene que crearse unas circunstancias para que aparezca un personaje de estas características o con estas características. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos, hermanos, del Shoah, estamos hablando de un evento muy cruel, muy duro, donde millones de judíos fueron llevados a los campos de exterminio, otros fueron asesinados en las calles. Cuando usted ve películas o lee libros acerca del gueto de Varsovia, o sea, en lo que yo he leído acerca de la Segunda Guerra Mundial,
la guerra más cruenta, más tenaz que se desarrolló en toda la Segunda Guerra Mundial fue la liberación de Varsovia. O sea, no fue tanto la liberación de Alemania, sino Varsovia. Y Varsovia no queda en Alemania, queda en Polonia. Pero eso fue algo tenaz, hermanos. Yo he visto películas, documentales, he leído libros, testimonios de gente que le tocó vivir eso allá en Varsovia y eso fue tenaz. Eso fue una cosa apocalíptica. Pero bueno, murió toda esa cantidad. Ahora, cuando uno lee todos estos documentos, hermanos, uno empieza a analizar lo que uno leyó. ¿Qué es lo que, y cuál fue la conclusión a la que yo llegué? De que los judíos, salvo algunas excepciones, los judíos no se defendieron. De pronto en los guetos sí se levantó la resistencia y se defendieron algunos esporádicamente, pero eso fue cosas esporádicas. Pero en sí, la totalidad, el 100% de los judíos, ellos tomaron una actitud pasiva. Como dice el texto, fueron llevados como al matadero. Cuando usted ve el ganado, no sé si usted estaba en un matadero de ganado, de vacas, de cerdos y todo eso, usted ve que los animales no están bregando a bolas, ellos ni siquiera saben para dónde los llevan, ellos piensan que están dando un paseo. Eso llega en esas jauladas de ganado y los van llevando por esos patios, por esos corredijos, por esos corredores, a donde está el matarife, donde está el que se encarga del trabajo, de los sacrificios. Eso pasó con los judíos. Los judíos ellos sospechaban y sabían algo de lo que para dónde los llevaban y qué iba a pasar allá, pero ellos no se levantaron en armas, se dejaron llevar. O sea, el Eterno mismo puso un sopor, una especie de sopor sobre el pueblo hebreo para que no se defendieran, porque ellos habían sido destinados al sacrificio, al holocausto, al show. Es bueno, hermanos, que nosotros empecemos como a entender algo acerca de la voluntad del Eterno. O sea, dejemos a un lado esa actitud triunfalista de Supermanes, de Batman. Superman con Biblia, Batman con Biblia. Que Batman nunca es derrotado. Superman nunca es derrotado. Siempre gana. Entonces, ese espíritu de triunfalismo prevalece mucho en el mundo protestante. ¿Ok? Y eso no es bueno. No es bueno. Yo sé que Romanos 8:37 es un texto espectacular. Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Mashiach. O sea, esos son textos, hermanos, inspirados por el Rúa, que pronunció alguna vez uno de los apóstoles. Pero, ¿qué es la realidad? Empecemos por el mismo Yeshua. Yeshua siendo la cabeza de todo, ¿cómo murió él? ¿Qué le pasó a él? Él fue golpeado, fue acusado falsamente. Lo dejaron solo los discípulos. El único que trató de sacar la cara por él fue Pilatos. Pero como estaba bajo presión, tuvo que entregarlo y condenarlo a morir. Etcétera, etcétera. Una muerte horrorosa, porque una de las muertes bravas y desagradables es la del madero.
la persona se asfixiaba, aparte de los golpes que tenía, los huesos rotos, en fin, porque primero lo torturaban, a la persona la torturaban, lo golpeaban, le hacían de todo, y luego lo colgaban allá. Entonces la persona se ahogaba, moría prácticamente ahogado por la posición en que estaba. Y si una persona lograba sobrevivir, los romanos lo remataban, le quebraban los pies. Era una forma de rematar al condenado, porque era un condenado a muerte. Por eso es que el texto dice, maldito todo aquel que es colgado en el madero. No en una cruz, sino en el madero. ¿Ok? Maldito. Por eso es que Pablo dice que Yeshua se hizo maldición por nosotros. Imagínate, aparte pues de las golpizas romanas, del espurio, del escarnio, de la corona de espinas, de los golpes, de los latigazos, clavarlo allá y llevar la ignominia de la humanidad. La mayoría de la gente que era condenada o que sufría eso, morían maldiciendo a todo el mundo. Maldiciendo. Pero Yeshua no maldijo porque él sabía lo que estaba pasando. Luego los apóstoles. Todos murieron en forma violenta. Cualquiera puede preguntar, ve, ellos que confiaron tanto en Yeshua, y mire, Yeshua no fue capaz de guardarlos, mire cómo murió este, cómo murió aquel. El único que murió de viejo fue Juan. Él fue el único que murió de viejo. ¿Ok? Pero el resto, hermano, los otros murieron muy mal. Forma violenta, fueron asesinados, fueron, en fin. Luego Yeshua le dijo a los creyentes, él no les dijo, a usted no les van a tocar ni un pelo, a usted no les va a pasar nada, lean el Salmo 91, a usted tal cosa, lea el Salmo 23. Él nunca dijo eso. ¿Qué dijo Yeshua? Seréis perseguidos por causa de mi nombre. Yo no les ofrezco paz sino espada, disensión entre la familia, pero el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, aquí en la tierra no esperemos triunfalismos, sino que nos tenemos que esforzar a perseverar en medio de cualquier contingencia que tengamos. Perseverar. Por eso dice el que perseverare hasta el fin, este será salvo, etcétera, etcétera, etcétera. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, el Mesías nos libertó de la maldición de la Torá, hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Ok? Maldito el que es colgado en un madero. Esto nos lleva a Deuteronomio 21:23. Deuteronomio 21:23 dice, su cadáver no pasará la noche en el árbol, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no has de contaminar la tierra que Yahweh tu Elohim te da en posesión. Aquí no está hablando de cruz. La cruz fue un invento católico. Yeshua fue colgado en un palo, en un madero, en una estaca. ¿Ok? Por eso estamos leyendo esto. Y si usted lee el verso 22, pues más claro todavía. Dice, cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte
y en efecto haya muerto, lo cuelgas en un árbol. Lo cuelgas en un árbol. Simplemente que hay que descolgarlo antes de que caiga el sol. Por eso el afán de los discípulos con el cuerpo de Yeshua, y porque ya iba a comenzar la fiesta de Pesaj. ¿Ok? Entonces, por eso el afán. Y mire usted, qué cosa curiosa. Todos los que participaron en descolgarlo del madero, envolverlo en la sábana y llevarlo al hueco, a la tumba, todos ellos quedaron contaminados y no pudieron participar de la fiesta de Pesaj, que comenzaba esa misma noche. No pudieron participar. ¿Por qué? Porque habían tocado un cadáver. Y tocar un cadáver para las mujeres era 7 días, y para un varón también 7 días no extendibles de purificación. Por eso, aquí entre paréntesis, por eso es que a Judas, cuando Judas vio todo el escenario de que la gente del templo estaban era dispuestos a acabar con Yeshua, a asesinarlo, a llevarlo a la muerte, Judas pensó que a Yeshua le iban a dar una paliza, lo iban a golpear y con eso lo iban a silenciar y amedrentar y que le iba a dar miedo y que luego lo soltaban. Eso pensó Judas que iban a hacer con Yeshua. Él nunca pensó que fuera a morir. Entonces él, de puro remordimiento y de vergüenza, él se consiguió un lazo. Mientras Yeshua estaba en ese proceso de lo del madero, Judas pues se colgó de un árbol. Ahora, ya viene una pregunta. ¿Por qué Judas no se hizo el harakiri chino, el harakiri japonés? O ya iba a decir que se pegaba un tiro. No, porque en esa época no habían pistolas. ¿Por qué no se enterró una daga o le dijo al que mátame, mátame? Sino que se colgó de un madero. No sé si alguna vez usted se había preguntado eso o alguien había preguntado eso. ¿Por qué Judas se ahorcó? Judas se ahorca, hermanos, y se ahorca de un árbol, de una rama de un árbol, porque Judas se sintió maldito y digno de muerte. Entonces, como él no necesitaba que alguien lo dictaminara y le dijera, tú eres digno de muerte, porque por tu culpa van a matar a un justo, inocente, sino que él mismo lo decidió y por eso él mismo se aplicó la Torá, el texto que acabamos de leer aquí en Deuteronomio. La persona maldita tiene que ser colgado en un madero, o sea, un árbol, porque el verso 22 dice, un árbol, lo colgarás de un árbol. Judas hizo eso. Entonces, como la fiesta de Pesaj comienza jueves, Yeshua muere un jueves, primer día, viernes, segundo día, y resucita en Shabbat. Entonces, como Judas se colgó él no lo hizo para en un lugar solitario, no, era en las afueras de Jerusalén, pero por ahí pasaba mucha gente. Nadie se atrevió a tocar a Judas. ¿Por qué? Porque estaban en plena fiesta. Y el que tocara a Judas, para bajarlo de ahí ya un cuerpo muerto, pues se impurificaba, tocando un cadáver. Entonces, por eso nadie se atrevió a bajar a Judas de ahí. ¿Por qué? Porque quedaba impuro. Y si algo anhelaba la gente es celebrar la fiesta de Pesaj. Por eso es que Judas en ese proceso, hermanos, en ese proceso, él pasó 3 días. A él lo vinieron prácticamente a descolgar lo que quedaba
fue el primer día de la semana, o sea, el día domingo en el día. En la noche no, sino en el día. Pero como su proceso de necropsia, si esa es la palabra, él se empezó a hinchar y él se reventó, prácticamente se reventaría el tercer día, y el texto dice cubito prono, en griego dice cubito prono. Eso está en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Como Lucas, el escritor de Hechos, es un médico, Lucas, él utiliza palabras médicas, no utiliza palabras comunes, sino palabras médicas. Entonces él menciona la palabra cubito prono, que cubito prono es la descomposición, que primero el cuerpo se hincha, se revienta, y como Judas estaba colgando, toda parte de su cuerpo, sus entrañas cayeron allá abajo. O sea, eso debió ser un espectáculo horroroso, dantesco, y perdone que le dañe la comida. Horroroso. ¿Ok? Pero eso pasa, hermanos, porque nadie podía tocarlo. Y los que ayudaron participaron en la acción de sepultar el cuerpo de Yeshua, también quedaron contaminados, no pudieron participar de la fiesta. Son detallitos, hermanos, que es bueno tenerlos en cuenta. Ahora, siempre, hermanos, retomemos lo que estábamos mirando. Los judíos que murieron en el Shoah habían sido destinados por el Eterno para que les tocara morir de la forma como murieron, como un sacrificio. ¿Usted cree que ellos allá en el otro lado, en el área de los muertos, usted cree que ellos allá están aburridos o están abrumados o tristes porque murieron así? Todos esos judíos, hermanos, que murieron en el Shoah, están allá felices. ¿Por qué? Porque les tocó, se sienten privilegiados y honrados de haber participado en el nacimiento del nuevo Israel, el establecimiento del Estado de Israel. Claro que ellos no vieron eso aquí, porque murieron antes de ese evento, pero ellos allá les dijeron, ustedes murieron por esto, para que pasara esto, esto y esto. Entonces, claro, honrados están, se sienten honrados. ¿Ok? Baruch Hashem. Esa es una parte espiritual, hermanos, que nosotros tenemos que aprender de ello. ¿Por qué cree usted que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Oiga, pues, morir por causa de Yeshua es ganancia. Me llega a la memoria los mártires en el Coliseo romano, los primeros creyentes que fueron llevados a Roma. Era la época de los César, era la época de pan y circo. Ojo con eso, pan y circo. Yo por eso, hermano, en este tiempo, yo discrepo mucho de los hermanos que todavía dicen que son hinchas, furibundos de algún equipo de fútbol. Eso es pan y circo. ¿Ok? O sea, nosotros tenemos que estar apartados de todas esas cosas. Esa locura que hay aquí en todas partes, que juega la selección Colombia y todo el mundo con la camiseta amarilla, hermanos, que yo no lo vea nunca a ninguno de ustedes con la camiseta de la selección Colombia, que porque va a jugar la selección Colombia. Eso, hermanos, si uno se pone a averiguar de dónde viene eso y qué significa eso, eso se simplifica en dos palabras:
pan y circo. Porque cuando el gobierno aquí en Colombia quiere pasar una ley que no es popular, que nadie la quiere, ¿sabe cuándo la pasan? Cuando todo el mundo está viendo en un partido de fútbol, porque el mismo gobierno organiza esas cosas. Organiza esas cosas porque sabe que la gente se vuelve loca queriendo ver el partido de una selección que nunca en su vida ha ganado un mundial, pero así es el fanatismo. Entonces, ¿qué pasaba en Roma? En Roma, cuando el César veía que el pueblo estaba como desencantado, como aburrido de ir a las protestas, a rebelarse el pueblo, solución, pan y circo. Invitaba a la gente a ver los gladiadores, luchar entre ellos mismos, a luchar contra los leones, a ver la gente morir, porque eso le gustaba a la gente. Entonces la gente iba, ya en ese pan y circo, en ese circo que les montaban ahí en el Coliseo, ahí la gente se calmaba, porque ya les daban licor, les daban comida, les daban pan a la gente, entonces la gente se calmaba más bien. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, hagamos referencia, hermanos, a los creyentes que eran arrestados en esa época y los llevaban a Roma, y cuando tenían una buena cantidad, por ahí unos 100, 150, 200 creyentes, y que la gente estaba muy descontenta en el imperio, allá en Roma, entonces el emperador decía, no, armemos un show, porque esta gente está como brava con el gobierno, con el emperador. Y sí, hermanos, ponían los leones ahí, no les daban comida en 10 días a esos leones, y luego sacaban de a grupos, de 30, 40 grupos de creyentes, y esos creyentes les soltaban los leones y unos se ponían a cantar, otros a orar, otros contentos porque habían entendido las palabras de Pablo. Para mí el vivir es machía y el morir es ganancia. O sea, era gente, hermanos, que tenía muy arraigada su fe, habían entendido el mensaje de Yeshua, lo habían asimilado muy bien. ¿Ok? Toda esa gente, ellos morían y se sentían orgullosos, honrados. Ojo con esto, se sentían honrados de poder morir por él. No estaban ahí maldiciendo, decían, ay, Señor, no me guardó, que yo voy a perder la fe, ya no voy a creer más porque vea cómo voy a morir, lo que me está pasando, que no se amargaban la vida. ¿Ok? Entonces, el otro Shoah que viene, porque viene otro Shoah, la tribulación, que esto está ahí mismo en Mateo 24:9. Este es otro Shoah que viene, pero ya no es para que nazca el pueblo de Israel o una nación, no. Es para algo mucho mejor. Este Shoah que viene, hermano, mire que a usted nadie le había hablado de esto. Este Shoah que viene, o este holocausto que viene, antes de la gran tribulación para los impíos, el premio es resucitar prácticamente a los 3 años y medio, pues, para nosotros, porque cuando un creyente muere, es como si durmiera, o es llevado a un lugar que se le llama el Edén, tiene muchos nombres, para esperar entrar al reino, porque es que el libro de Apocalipsis dice que los que mueren en este Shoah que viene, en esta tribulación que viene, son los que van a reinar con el Mesías en el milenio. ¿Ah? ¿Cómo le parece el premio? Por eso, las palabras que dijo Yeshua, el que ama su vida, la perderá.
y el que la desprecia por causa de mí, la ganará. Amén. Baruch Hashem. Esto es muy interesante. Entonces, recordemos bien, la tribulación es para los creyentes. Ahí podríamos decir en forma coloquial o en forma ordinaria, el Eterno nos va a soltar, no de su misericordia, porque la misericordia del Eterno es infinita. Nos va a soltar en el sentido de que vamos a ser probados, a ver de qué calibre somos, de qué calidad somos. Haga de cuenta control de calidad en Torah. Porque allá afuera, hermanos, hay miles de personas con tzitzit, con talit, cantando música hebrea y todo eso, celebrando las fiestas. Pero a veces no, eso no es profundo, no es algo genuino. Y el Eterno, usted sabe que el Eterno no va por la cantidad, sino por la calidad. Él quiere su gente. El Eterno no es de multitudes. Él quiere es calidad. Calidad. Eso es lo que Él quiere en nosotros. Que seamos de calidad. Y esa calidad y esas palabras bonitas que a veces nosotros decimos, vamos a responder por ellas con nuestra propia vida. En la tribulación. ¿Ok? En la tribulación. Hay un libro, yo lo leí y yo lo tenía, salió como en los 70. Se llama Torturado por Cristo, así se llama el título del libro. Habla de la historia de un esclavo que conoció a Yeshua y murió en el Coliseo Romano. Te relatan la historia de él hasta sus últimos instantes. Entonces, la historia, hermano, de los creyentes de la Keilah está escrita con sangre. La historia de la congregación de Israel está escrita con sangre. Antes de Mashiach y después de Mashiach. Y el mismo Mashiach no fue exento de eso. Y Mashiach nos advirtió, él nos dijo, cosas peores de las que hicieron con él harán con nosotros. Así que no nos extrañemos ni digamos, no, es que el Señor ya no me quiere. Señor, usted no me va a guardar, usted no me va a cuidar, vea, usted me prometió. No. A los que le toque pasar, lo que haya que pasar, lo pasa. ¿Ok? Pero la tribulación sí va a ser una forma del Eterno probarnos a nosotros en este tiempo moderno. En este tiempo. Luego, ya en el verso 21, ya cuando pasó este Shoah, porque viene otro holocausto, hermanos. Esto casi no se habla en ninguna parte, ni casi nadie habla de eso, pero eso hay que hablarlo porque es la realidad. Viene otro Shoah, viene otro holocausto, y va a ser aquí en esta tribulación. Mire cómo dice el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación. Si uno leyera esto en otras palabras, en un texto hebreo, diría, entonces os estaréis destinados a tribulación, a holocausto. ¿Ok? Bendito el Eterno. Y dice, los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Porque si a usted lo matan porque se robó un pollo o porque cometió un fraude
o porque mataste a otra persona, o porque te volviste narcotraficante, o porque eres un secuestrador, un asesino o un ladrón, hombre, merecido lo tiene. Pero cuando una persona muere, lo matan por causa del nombre de Yeshua, por causa de él, ya es otra cosa. Amén. Bendito sea su nombre. Verso 21. Porque entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del Olam Hasé hasta ahora, ni la habrá. Esta gran tribulación está relatada de varias maneras en el libro de Apocalipsis, también en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, en el libro de Habacuc. En fin, los profetas hablaron profusamente acerca de eso, hermanos, porque eso sí es fuerte. O sea, nosotros hemos hablado acá desde el año pasado, no, del año antepasado, del 19, de que aquí hay una élite en el mundo que quiere reducir la población en el mundo. Eso no es nada nuevo, yo no estoy diciendo algo nuevo para ustedes lo saben, eso viene desde hace mucho tiempo. Quieren reducir la población. Todas estas guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de los Balcanes, las guerras africanas, las guerras en Centroamérica, la guerra aquí en Colombia, todo eso forma parte de eso. Porque a esta gente le interesa que hayan guerras porque en las guerras muere gente. Y hay desorden. Y mientras más gente muera, mejor para ellos. ¿Ok? Ahora, la mayoría de los que forman esta corporación son judíos. Pero no son judíos buenos. Usted sabe que no todos los judíos son buenos. Son judíos malos. Mire usted que el antimachía, el anticristo, es un judío. Sale de la tribu de Dan. Ya eso lo vimos hace tiempos. Sale de la tribu de Dan. O sea, los judíos siempre mandando la parada en las cosas buenas y las cosas malas. Bueno. Cuando se levante este personaje o cuando los que organizaron todo eso, estamos hablando de que son judíos, que tienen muchos nombres. Unos los llaman los Illuminati, otros los llaman los masones, en fin, como usted los quiera llamar, pero son los mismos. El judío, aunque haga cosas malas, conocen la Torá. Eso sí, conocen la Torá. Por eso, no lo encuentro, pero bueno. El año pasado estuvimos hablando acerca de el sionismo. El sionismo. Los sionistas, que es un movimiento fundado en el año 1870, 80 más o menos, 1870, se funda el movimiento sionista, puros judíos, millonarios. Cuando viene el Estado de Israel, ellos metieron la mano ahí. Ellos metieron la mano y el Estado de Israel fue fundado basado en el código que ellos tienen, que ellos crearon. Ese código se llama los protocolos de Sion. Ese fue el libro de cabecera de Hitler y de otros
personajes desagradables. O sea, el libro que más leía Hitler era ese. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Hitler quería dominar el mundo. Y ahí en ese libro, los protocolos de Sion, están los dictados de cómo crear un movimiento que sea capaz de dominar el mundo. O sea, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué hicieron esto? Porque, hermanos, como ellos conocen la Biblia, y la Biblia habla de una reducción de la población a través de la gran tribulación, porque la gran tribulación eso es lo que va a crear, una reducción de la población. Hermana Niurka, es tan amable donde en Apocalipsis, donde dice, y por esta plaga murieron las 3/4 partes de los habitantes de la tierra, y luego la otra plaga que sigue, y murió también lo que quedaba, otros 3/4 partes de la tierra, ese texto. O sea, el reducir la población no es un cuento chino, está en la Biblia. Lo que pasa es que en la Biblia está escrito en forma de castigo para los impíos. Es el tiempo de la venganza de Yahweh sobre los que hacen iniquidad, o sea, los que no guardan la Torá. ¿Ok? Entonces, la población va a ser reducida. ¿Para qué va a ser reducida? Para el milenio. Para el milenio. Apocalipsis 6:8. Gracias, hermana Niurka. Mire usted, hermanos, Apocalipsis capítulo 6. Um, 6:8, y miré y aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades seguía tras de él, y le fue dada autoridad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y por las fieras de la tierra. Bueno, luego, más adelante, no, todo el capítulo 6, desde el principio hasta el 8, habla de reducción de gente. Por ejemplo, en el verso 4 dice, salió otro caballo rojo encendido, el caballo Bermejo, y al que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Matanzas. El verso 5, el tercer sello, sal. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. O sea, el hambre. Luego, el cuarto sello está hablando del texto que dio la hermana, y decía un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades seguía tras él, y le fue dada autoridad sobre la 1/4 parte de la tierra. O sea, cada caballo traía su mortandad. Millones de personas iban muriendo. Luego, cuando salió el caballo pálido, el amarillo, ya había muerto mucha gente. Ya habían muerto millones de personas. Entonces, de esos millones de personas, dice que le fue dada autoridad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y por las fieras de la tierra. Ahí murieron otra millonada de gente de lo que quedaba de lo otro. O sea, detrás de cada aparición de cada caballo morían millones de personas. Técnicamente, con nombre propio, en palabras modernas de ahora, es una reducción de la población, pero creada proféticamente
de parte del Eterno, porque esa es las copas de la ira del Eterno. Principio de castigo, de juicio sobre las naciones idólatras. Toda esa gente que usted ve allá afuera, que los Juegos Olímpicos, que el partido de fútbol, que el baloncesto, que los premios yo no sé qué, que los premios Oscar, que los premios yo no sé qué, que el desfile de moda yo no sé qué, que el reinado yo no sé qué. Todo ese sistema embolatador y entretenedor que hay allá afuera en el mundo, todo eso va a ser destruido. ¿Por qué? Porque esa gente, esas instituciones y esos eventos alejan a los hombres, entretienen a la gente para que no miren su propia realidad. ¿Ok? Para que no vean la propia realidad que están viviendo, la miseria en que están viviendo. Entonces, porque estamos viviendo un mundo de entretenimiento. Hoy en día todo es entretenimiento. Usted se afilia a Netflix. Son como 2000 películas. ¿Cuándo va a alcanzar usted a ver 2000 películas? Usted coge un cable de Claro, de UNE, de cualquier otra cosa, 125 canales. ¿Para cuándo alcanza usted a ver 125 canales en su televisor? O sea, ahogan la gente con entretenimiento. A la final la gente no ve nada. No ve nada. ¿Por qué? Porque usted comienza una película en Netflix y dice, como que no me gusta. Lleva 10, 15 minutos y pone otra. Esta tampoco me gusta y pone otra. No. O sea, es una sensación de vacío que hay en la gente. Y ese vacío lo produce precisamente este sistema que fue creado para alejar al ser humano de la Torá. Y eso es lo que, esa es la factura que el Eterno le va a cobrar a los pueblos. Aparte de que también va a vengar, porque los pueblos en todo el mundo son los que van a asesinar a los creyentes en ese Shoah que viene. Cuando miramos el libro de Esther, la historia de Esther, ahí va a haber un Shoah en Babilonia. Eso era lo que iba a pasar allá. Por ahí unos 2, 3 millones de judíos que vivían en Babilonia los iban a asesinar por orden real. Nada de que un homicidio, de que van a castigar a la gente que los mató, no. Órdenes del rey. Los judíos tienen que desaparecer, tienen que morir. Eso era un Shoah. Simplemente que el Eterno puso su mano porque no era el momento. Pero el Shoah de la Segunda Guerra Mundial, si fue real, bendito el Eterno, y privilegiados los que murieron en ese proceso muy desagradable, pero son privilegiados. ¿Por qué? Porque tienen su corona. Están asegurados. Ahora este Shoah que viene es para poder vamos a mirar aquí en el verso capítulo 6, verso 9, Apocalipsis. Mire cómo dice. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Yahweh y por causa del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, soberano, santo, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y a cada uno le fue dada una túnica blanca y les fue dicho que descansaran aún un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, de sus hermanos, que debían de ser asesinados también como ellos. Mire lo que vamos a descubrir acá. En el verso 9, aquí vamos a mirar cómo es que se lee la palabra. En el verso 9 dice,
las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Yahweh y por causa del testimonio que tenían. Aquí no menciona a Yeshua para nada. ¿Por qué no menciona a Yeshua para nada? Porque estos que murieron acá son los mártires desde la época del Mesías y aún antes del Mesías. Gente que murieron solamente por ser judíos, por tener la fe de Israel, la fe en la Torá, la fe de la Torá. Nada más por eso. Por eso aquí no menciona a Yeshua. Solamente dice, por causa de la palabra de Yahweh y por causa del testimonio que tenían. ¿Cuál es el testimonio que tenían? Guardar mandamiento, guardar Shabbat, celebrar las fiestas del Eterno, no comer carne de chancho, no comer cosas inmundas, etcétera, etcétera. Bueno, luego en el verso 11, mire usted qué cosa tan excelente. A esos mártires se les dio una túnica blanca y les fue dicho, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos, el de sus hermanos que debían de ser asesinados también como ellos. Futuro. ¿Dónde está ese futuro? Apocalipsis 20. Verso 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron en ellos, y le fue concedido juzgar. Cuando entremos en la parte de esto, porque tenemos que estudiar, hermanos, palabra por palabra, texto por texto, capítulo 6 de Apocalipsis, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. En este estudio que estamos viendo tenemos que irnos a estudiar 6, 7, 8 y 9 de Apocalipsis, de lo que viene y cómo viene, con detalles. ¿Ok? Para que usted entienda, capítulo 8, capítulo 9, está hablando de los juicios, de mortandad, de reducción de población. Porque, perdón un momento, vamos a hacer un paréntesis aquí porque me acordé de algo. Esta gente, los de Sion, los que crearon los protocolos de Sion, ellos creen que ellos son los escogidos de parte del cielo para reducir la población. Ellos creen que ellos son los escogidos de parte del Eterno para hacer el trabajito. Entonces, por eso crearon todo esto que estamos viviendo hoy en día. Porque todo lo que está pasando hoy en día es en aras de reducir la población, que muera mucha gente. Porque ya las guerras no fue suficiente, sí murió mucha gente. En la Segunda Guerra Mundial creo que murieron como 70 millones de personas, me parece. Eso es mucha gente, incluyendo los 5 millones en el shock. En la Primera Guerra Mundial murieron como 40 millones. Eso es mucha gente, casi la población de muchos países, o más de la población de muchos países. Y las otras guerras, aquí en Colombia, por ejemplo, por esa guerra de la guerrilla, de los paramilitares y todo eso que llevamos 50 años en este rollo, han muerto como 10 millones de personas en todo este lapso de tiempo. ¿Ok? Pero no es suficiente. O sea, ustedes saben que mueren 10 y mientras esos 10 están muriendo, en los hospitales están naciendo 50. Entonces siempre ha habido como un balance. Más son los que nacen que los que mueren. Por eso se promueve el aborto. Se promueven las drogas. Se promueve el homosexualismo, el LGTB.
las lesbianas, los gays. ¿Por qué? Porque ellos no tienen hijos. Los hijos que pueden tener hijos son un hombre y una mujer. Pero 2 hombres o 2 mujeres no van a tener hijos. Eso es una forma también de reducir los nacimientos. Por eso estos movimientos son tan fuertes y están cogiendo fuerza cada día más y más, porque eso es una agenda que hay detrás de eso. Eso es que los derechos de las lesbianas, de los homosexuales, que eso es puro cuento. Eso son gente que se deja usar por las grandes élites, porque hay propósitos oscuros detrás de todo eso. ¿Ok? Que no haya más gente, que no haya más población. Deshonrar la obra perfecta del Eterno a través de esas aberraciones. ¿Ok? Entonces esta gente piensa, hermanos, que ellos son la mano de Dios. Son los soldados del Eterno, cumpliendo sus propósitos. Ellos creen que se creen iluminados. Por eso es que los llaman los Illuminati. ¿Se da cuenta? ¿Por qué los llaman los Illuminati? Porque ellos piensan que ellos son enviados de parte de Dios. Esa gente está convencida de que el Eterno los está usando a ellos. Es un peligro. Es un peligro tenaz. Entonces, por eso se han creado todas estas circunstancias a nivel mundial históricamente de reducción de la población, control de la población, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa clave para ellos es los protocolos de Sion. Ese libro aquí en Colombia está prohibido. Está prohibido aquí en Colombia. En muchos países está prohibido ese libro porque ese libro, cuando lo coge un dictador como Hitler y otras personas por ahí, esa gente hace mucho daño porque se inspiran en esos libros. Quieren llevar a cabo lo que ese libro dice. Bueno, volvamos a Apocalipsis 20. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua. Aquí se habla de Yeshua. O sea, estos muertos que hay acá, que esto no ha pasado todavía, son los otros que están mencionados en el capítulo 6, hasta que se complete el número de los consiervos que tienen que morir todavía. Eso dice en el capítulo 6, verso 11. Pero acá en el capítulo 21 ya lo menciona, ya pasó. Pues a nivel profético, en la escritura. Dice, vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Yahweh, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano. ¿Qué dice? Y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es una enseñanza, hermanos, que usted no la había escuchado antes, porque la palabra habla de 3 resurrecciones. Aquí está hablando de la primera. O sea, las personas, los creyentes que mueran ahora, dentro de poco tiempo, en la época de la tribulación, no de la gran tribulación, de la tribulación, que es una tribulación para los creyentes, no para los impíos, donde van a morir muchos, miles, van a morir por causa del testimonio de Yeshua. Aquí sí menciona a Yeshua y la palabra, y que no se dejaron marcar. O sea, no dejaron poner la marca, ni en la frente, ni en la mano. Entonces, este evento va a ocurrir dentro del periodo de los primeros 3 años y medio, al final de los 3 años y medio. Luego viene los otros 3 años y medio, que es de la gran tribulación.
Cuando termine la gran tribulación, estos resucitan. Estos que murieron en la tribulación, al final de los 3 años y medio, son los que van a resucitar. O sea, no durarán muertos, sino prácticamente 3 años y medio. Cuando finalice el periodo de la gran tribulación, son resucitados y esos son los que van a entrar al milenio para reinar con el Mesías 1000 years, 1000 años. 1000 años. ¿Ok? Entonces, lo que dice el verso 5, pero los demás muertos, o sea, los otros muertos, así sean muertos en Mashiach, o sea, los que participan en la primera resurrección no son todos los creyentes en Yeshua, no. Solamente los que murieron en la tribulación, violentamente, decapitados o pasados a espada, como nos haya tocado. Solamente esos, por eso dice el verso 5, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se hubieran cumplido los 1000 años. Verso 6, bienaventurado y Kadosh, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Yahweh y del ungido y reinarán con él 1000 años. O sea, el texto 6 está dirigido a los que murieron en la tribulación. Por eso dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Yahweh y del ungido y reinarán con él 1000 años. Ese es el contexto del final del verso 4. Y volverán a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, eso está clarito. Mire que hasta ahora no hemos hablado de raptos, ni del arrebatamiento, porque eso es hay una confusión tenaz con eso, que yo creo que el miércoles vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá mediante el cielo el miércoles. En la estafa y el engaño tan grande que tienen a la gente allá afuera con el asunto del rapto. Pero mire que aquí no habla nada de rapto. Solamente habla de la primera resurrección. Ahora, vamos a ampliar un poquito más esto. En la penúltima clase estuvimos hablando de huir a los montes. O sea, los que tengan la capacidad económica de comprarse un predio, una finca y meterse por allá monte adentro, que eso no es nada del otro mundo. La guerrilla lleva y los paramilitares llevan 60 años viviendo en el monte. Ya han estado todos estos años. O sea, no estamos hablando de algo raro, normal. Ahora, la gente, los hermanos que logren irse al monte y pasen ese periodo de la tribulación, o sea, hayan alcanzado a esconderse, no les llegue la mano opresora a ellos, porque están escondidos. Estos van a sobrevivir la tribulación y van a sobrevivir en la gran tribulación si van a ser guardados. Mire usted, esas plagas que que el caballo amarillo, que el caballo bermejo, que el caballo tal, esas plagas sí no van a tocar a esos creyentes sobrevivientes del Shoah. Y como son 7 años, 3 años y medio apenas, si esa gente logra, si esos hermanos logran, aguantan los 3 años y medio, les va a tocar entrar al milenio. No para reinar ellos,
sino para participar del reinado de los mártires y del Mesías. Ojo con esto. O sea, aquí estamos poniendo todo sobre la mesa, pero bien claro, clarito como el agua. Por eso es importante atender la voz. ¡Huyan a los montes! ¡Huyan a los montes! Y Yeshua también lo dijo. O sea, cuando yo decía, huyan a los montes, porque cuando días antes de que los romanos llegaran al templo, los sacerdotes estaban normalmente administrando ahí en el altar, en los sacrificios y todo eso, y de un momento a otro se escuchó una voz atronadora que salía del santuario, del lugar santo, que decía a los sacerdotes, huyan a los montes, huyan a los montes. Muchos sacerdotes sí salieron y se fueron. Y seguro que sobrevivieron por eso. Luego Yeshua ya había dicho esas palabras. El que esté en la azotea no descienda a tomar su capa, huyan a los montes. O sea, cuando Yeshua dijo, cuando veáis estas cosas, ¿qué cosas? Los falsos mesías haciendo señales falsas, la aparición de la antimachía, el tiempo del control, de que no puede ni comprar ni vender si no tiene la marca. ¿Ok? Por eso esto que estamos viviendo ahora me parece muy sospechoso. Hay que sospechar de esto, hermanos. Ya dijimos el sábado que aquí a nivel local el alcalde dijo, hermanos, señores, ahora que viene el desfile de silleteros, a los eventos en el centro de convenciones y los eventos en lugares cerrados, no se va a permitir gente que no esté vacunada. En Canadá, en los aeropuertos ya hay un aviso. Una fila por aquí para los vacunados y por aquí otra fila para los no vacunados. O sea, ya están empezando a segregar. Eso se llama segregación. No racial, sino en otros términos, pero es una segregación. ¿Ok? Entonces ya en muchos países ya se está estableciendo controles, o sea, una presión para que la gente se ponga la vaca de uno. ¿Ok? Baruch. Entonces, para mí eso es muy sospechoso, realmente muy sospechoso porque encaja mucho con lo que dice Apocalipsis, que no podrá comprar ni vender el que no tiene la marca, etcétera, etcétera. Y luego aquí los mártires son precisamente esa gente que no se dejó marcar. Verso 4. Lo voy a volver a leer. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Yahweh, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente o en su mano. O sea, no se dejaron marcar, y estos volvieron a vivir para reinar con Mashiach 1000 años. Ahora, si nosotros, yo creo que la otra semana de arriba, si el Eterno nos da vida, mediante el cielo, vamos a entrar a Apocalipsis 13, donde dice, y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, les pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender. O sea, son dos palabras, pero estas dos palabras encierran muchas cosas. Comprar un tiquete de avión, comprar un tiquete de tren, comprar comida, comprar ropa, comprar aquí, comprar allá, o vender. Dice, y ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Da tres opciones. Marca, número, nombre.
3 opciones. Pero esto lo vamos a estudiar al estilo rabínico. Palabra por palabra. Nos vamos a ir a un diccionario que es la mano derecha y que es en la frente. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué? Todos esos detalles. Todos esos detalles. Bueno, volvamos a Matillahu, a Mateo. Hermana Felia. Yo tengo una pregunta, hermano. Usted dice que los que tienen posibilidad de irse para una finca, para el campo, serán salvos de la tribulación, ¿cierto? Y los que no tenemos posibilidades de irnos para el campo porque no tenemos con qué comprar una tierra, no tenemos... ¿Eso qué nos pasa? Ok, eso es lo que yo estaba explicando hace un momento. Los que tienen posibilidades de comprarse en un predio por ahí bien lejitos de las ciudades. Por eso es que yo desde que me vine de allá, yo dije, no, yo no voy a vivir en una ciudad. O sea, yo si en algo estoy claro es en eso. La gente de las ciudades, ustedes que viven en las ciudades, que son la mayoría, el hermano Freddy, el hermano Álvaro, la hermana Niurka, el hermano Luis, la hermana Ángela, casi todos viven en la ciudad. El único que está en una finca, en un lugar así apartado, soy yo. Porque yo desde que me vine de allá, yo venía claro con eso. Yo no puedo llegar a vivir a una ciudad ni comprar en una ciudad porque la gente de la ciudad es muy vulnerable. Están expuestos. ¿Ok? Son muy vulnerables. Entonces, el que el Eterno le dé la bendición de hacer sus ahorritos y comprarse un predio bien lejitos, un monte por allá. Mientras más lejos, más son más baratos los predios. Mientras más cerquita de la ciudad, son más costosos. Y hacerlo, lo que yo le expliqué la semana pasada, de cómo hacerlo. O sea, qué circunstancias debe tener uno. Uno no se va a ir por allá, llevarse un muchacho. Por ejemplo, un muchacho de 20 años, criado en la ciudad, que no sabe si no usar computadora, celular y manejar bicicleta y carro y moto. Ese no sabe encender unas chamisas de leña. No sabe cómo purificar el agua. No sabe cómo sembrar una cebolla. No sabe nada. ¿Por qué? Porque la trampa de la ciudad es que uno supuestamente todo lo tiene a la mano. Y eso es una trampa. Pero nosotros tenemos que ser integrales, o sea, aprender de todo. Hay que aprender de todo. Sería, sería bueno de pronto los que tenemos conocimientos acerca de supervivencia, de encender fuego con piedra, con una pila, que un día sacáramos un espacio para compartir los conocimientos que tengamos acerca de la supervivencia. En el caso mío, yo soy un ex marín, en el cual aprendí pues muchas técnicas de supervivencia que podrían servir para algunos de los hermanos. Amén. Gracias, hermano. Sí, es muy importante eso. Si nos dan tiempo de nuevo a reunirnos, vamos a hacer eso, como hicimos hace 4 años, que mostramos a los hermanos en una mesa qué es lo que uno debe tener para supervivencia en el monte. Los objetos que hay que tener. No mencionarlo así verbalmente porque eso no pega, pero si a uno le pone en una mesa todos los objetos y las cosas, usted va a entender mejor. Esto, aquí, esto. Muy bueno. Y eso es muy importante. Gracias, hermano Luis. Bueno. Entonces, un hermano que logre hacer esto, de irse para un predio, para el campo,
tenerlo ahí de reserva. No, no que usted lo compre y se vaya de una para allá. No, no hay necesidad. Usted lo compra, construye su casita, la va llenando de cosas y cuando llegue, vea usted que es el momento de salir, ya usted tiene dónde llegar. Una cosa es salir a la aventura. Corra para el monte, pero usted no sabe ni para dónde, no hay nada propio suyo. Pero si uno organiza las cosas con tiempo, le puede dar resultado y puede sobrevivir los 3 años y medio. Los que queden en las ciudades que no pudieron, no tuvieron esa posibilidad por un motivo y por el otro, a esos son los que nos va a tocar o les va a tocar pasar por este proceso de la tribulación. ¿Ok? Les va a tocar. No, yo me escondo en el sótano de mi casa, yo preparo, hermano. Usted en su casa recibe su mamá, su papá, visita sus primos, su abuelo, su abuela, sus amigos. O sea, allá todo el mundo sabe dónde vive usted. No hay dónde esconderse. Y esos que saben dónde vive usted son los que lo van a entregar a usted. Yeshua lo dijo. No, yo no creo que mi mamá me entregue, te va a entregar. Si ella no es creyente, te va a entregar. No, yo no creo que mi hijo te va a entregar. O sea, una cosa es estar en Torah y otra cosa es no estar en Torah. Estamos en un tiempo donde tenemos que arraigar y afianzar nuestras convicciones. O tú vas a ser un entregador o vas a ser un entregado. Ahora, usted no vaya usted a decir ahora, no, si la cosa es así, no, pues entonces yo no sigo aquí en estas cosas. Que no le corten la cabeza para aguantar la gente persiguiéndolo a uno. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo prefiero eso a pasar la gran tribulación. Que eso sí va a ser duro. Hay que pensar en eso. El que no está en Mashiach le toca pasar la gran tribulación. ¿Ok? Y eso, ahí no se va a escapar nadie. Ni el más rico, ni el más pobre, ni el más sabio, ni el más famoso. ¿Qué dice otros textos? Los ricos tirarán su dinero por las ventanas porque no va a servir para nada. Los fuertes y los poderosos buscarán, se harán al frente de una piedra. Piedra, caiga sobre mí, máteme, para que me libre la ira del cordero. O sea, va a ser un tiempo de pánico, de estupor, de miedo, de espanto. ¿Por qué? Porque ellos van a saber quién es el que lo está juzgando y por qué. Óigalo bien. ¿Quién es y por qué lo está castigando? Y no es un castigo de 40 azotes menos 1, no, es castigo de muerte. Ahí ya medio leímos ahora el caballo bermejo, el caballo pálido, o sea, el caballo amarillo, el caballo negro, caballo blanco, que eso se les llama los 4 jinetes del Apocalipsis. Y eso no es nada fácil. Esto del COVID y todas esas cosas, esos comechitos al lado de lo que viene en el tiempo de la gran tribulación. ¿Ok? Bueno, verso 22. Imagínense, llevamos 1 hora y media y hemos visto solamente 3 versículos. Tenaz, pero bueno, todo en aras de conocer. Verso 22 dice, y salvo que esos días sean acortados, no sobreviviría carne alguna. Pero por los elegidos y por el bien de los que son escogidos, estos días serán acortados. 10 días. ¿Ok? 10 días. Por eso,
Cuando habla de los escogidos y los elegidos, se trata de los creyentes en sí. En el pacto renovado, o sea, en el nuevo pacto, la congregación de los redimidos es llamada los elegidos. Nunca son los judíos no salvos u otros pueblos no salvos llamados elegidos, no. En ninguna parte del pacto renovado, es más, ni en ninguna parte del resto de las escrituras habla en esos escogidos. Dentro de los elegidos de la tribulación que son engañados, ojo con esto, existen los muy elegidos que no pueden ser engañados. Bueno, aquí vamos a la otra cara de la moneda. Yeshua dijo que muchos creyentes van a ser engañados. O sea, no pensemos que porque ya soy creyente ya no me van a engañar, que a mí no me entra ni media, no. Por eso es muy importante conocer bien las escrituras y estudiarlas con sabiduría y despacio. Porque muchos creyentes van a ser engañados. Y al ser engañados pierden el ánimo. Pierden el ánimo. Por eso dice, si estos días no fueran acortados, no sobreviviría carne alguna. Pero por los elegidos, acuérdese que la palabra elegidos está varias veces en las cartas apostólicas. Pablo menciona esa palabra y es una palabra dirigida a los creyentes. No a ciertos creyentes, sino a todos los creyentes en conjunto. Hermana Niurka, es tan amable y me buscas unos cuantos textos, unos 3 textos nomás, donde Pablo o Pedro dice a los hermanos elegidos, según Dios, según Yahweh, según Machía, y verá que eso era una palabra común y corriente dentro del argot de la congregación al principio del primer siglo. Todo aquí Yeshua lo está mencionando. Pero por los elegidos y por el bien de los que son escogidos, estos días serán acortados. Yo no sé si usted cayó en cuenta de lo que yo acabo de leer acá. Lo voy a volver a leer para que lo entendamos. Verso 22. Pero por los elegidos que son todos los creyentes. Pero en la mitad del texto dice, y por el bien de los que son escogidos, estos días serán acortados. ¿Qué está hablando acá, hermanos? La tribulación llega a todos los elegidos, o sea, a todos los creyentes. Malos creyentes y buenos creyentes les llega la tribulación. Pero hay algunos, muchos, que van a ser engañados. Entonces, por eso es que el texto está dividido en 2. Primero dice los elegidos, general. Y luego dice, y por el bien de los que son escogidos, particular. Los escogidos no quiere decir que el Eterno diga desde allá, este aguanta, este no aguanta, este resiste, este no resiste, no. Porque ya está hablando de resultados, de cosas ya hechas. Entonces, los creyentes que no se dejen engañar y que ofrenden su vida por causa de la palabra y por causa de Yeshua, ya eso se les llama escogidos. Y los otros que se dejaron engañar, por eso, hermanos, es tiempo de fortalecer nuestras convicciones, nuestras decisiones en aras de la Torá. ¿Ok? Es tiempo de hacer eso, hermanos. Porque me parece inaudito
que haya personas que lleven muchos años escuchando la Biblia, escuchando mensajes, escuchando acerca de estas cosas, y que nos llegó la hora de vivirlas y se dejan engañar. Se han engañado tan fácil, sabiendo de antemano que lo vienen escuchando desde hace años. Desde hace años. Bueno, verso 23. Aquí comienza qué es lo que viene, la estrategia. Dice, entonces, si alguno les dice, vea, por allá está el Mesías, observen, está allí, no creáis. Primero tenemos que decidir qué es el Mesías, qué es un Mashiach o el Mesías. La palabra Mesías es en español y Mashiach en hebreo. ¿Qué quiere decir la palabra Mashiach? Ungido. Tenemos que aclarar esto primero para que entendamos lo que vamos a leer de aquí en adelante, que habla precisamente de eso. Un Mashiach o un Mesías es un ungido. ¿Qué es un ungido en este tiempo moderno? Un evangelista que dice que es ungido, un misionero, un predicador famoso, que siempre la gente de los creyentes dice, ese hermano tiene una unción, está ungido, ese es un ungido del Señor, y todo eso. Esos son los ungidos que está hablando acá. Pero también, cuando se habla del Mesías, el ungido de Yahweh, que es el título que tiene, el ungido de Yahweh, el Mesías, ya sí está hablando de Yeshua. Como estamos en tiempo de que tanta gente habla de la venida del Mesías, ¿cuál es el detalle, hermano? Bueno, yo creo, vamos a caer en cuenta de algo aquí. Ustedes saben que la iglesia protestante, a nivel general, que agrupa todas las denominaciones que hay afuera, ellos les han creado la doctrina de que Yeshua ya viene, en cualquier momento viene. Ojo con eso, en cualquier momento viene. Ellos tienen eso aquí. Y de pronto muchos de nosotros tenemos eso metido en la cabeza. Porque yo he oído roes en YouTube que dicen, hermanos, nuestro Adón Mashiach ya está que viene, él está a las puertas. Y yo digo, pero ¿cómo así que a las puertas? ¿Con qué hace un hombre de raíces hebreas de la Torá diciendo que Yeshua ya está a las puertas? ¿Cómo así que a las puertas? Para que el Mesías venga, falta tiempo. Y si él va a venir, ¿a qué va a venir? Si acabamos de leer allá en Apocalipsis que él va a aparecer en el milenio, después de los 7 años. Entonces, ¿dónde encajamos, dónde ubicamos de que Yeshua ya viene, ya va a llegar? Entonces, como existe esa confusión, eso es lo que dice el verso 23, palabras textuales de Yeshua. Si alguno les dice, vean, él está allí, el Mesías, Yeshua. No, vean, él está allí. Otro dice, vea, está en tal parte y está haciendo milagros. ¿Qué dice? No lo creáis. Verso 24, porque se levantarán falsos ungidos, falsos profetas, mostrarán grandes señales y maravillas, tanto que si fuera posible, ellos engañarán a los mismos elegidos.
Mire que menciona aquí a los elegidos, no a los escogidos. Caemos en cuenta de eso lo que yo expliqué ahorita, lo del verso 22. Elegidos es todos en general y escogidos son los que están ahí, vean, fuertes, están ahí. Baruch Hashem, bendito su nombre por ellos. Entonces, el verso 24 dice que estos falsos predicadores y falsos profetas, o sea, vamos o ya estamos viviendo un tiempo de los grandes evangelistas que se autodenominan profetas y apóstoles. O sea, ahora esto está lleno de apóstoles, ya nadie quiere ser pastor, ya todos quieren ser profetas, pero especialmente apóstoles. Y yo recuerdo que hace años salió Maldonado, ese sí llegó bien crecido, y él dice que él es el apóstol de los apóstoles. Él es el apóstol de los profetas, o sea, todos le tienen que rendir cuentas a él. Los profetas y los apóstoles, porque él es el mero mero, según él. Mire usted hasta dónde ha llegado esta locura. Pero el detalle aquí es que esta gente va a hacer señales y van a hacer maravillas. A eso es que nosotros tenemos que tenerle mucho cuidado. Si nosotros no somos celosos como lo fue Pedro, cuando una voz le dijo, mata y come, ¿qué dijo él? Ninguna cosa inmunda ha pasado por mi boca. Y mire quién le estaba hablando. Ese tipo de creyente es lo que necesitamos en este tiempo, hermanos. Gente que se aferra a la Torá, no a las apariciones, que escuchó una voz. Y no, hermanos, no andemos con esas cosas. Apéguese a lo que ya está escrito, a esto. Ahora es que esto va a cobrar esencia y vida. Su vida va a depender primeramente de Yeshua y de esto, de aquí. Que usted se apegue a lo que está aquí, no a lo que usted ve allá afuera. Uy, hermano, pero es que levantó a ese muerto, hizo andar yo no sé qué, hizo un milagro. Hermano, eso es de Dios, eso es de Dios. ¿Quién más hace eso? El Señor. ¡Cuidado! Ahora, si esa persona guarda Shabbat, celebra las fiestas, no come carne de chancho, de pronto le prestaríamos un poco de atención. Pero que venga un tipo que no celebra Shabbat, que no celebra las fiestas, que come chicharrón a diestra y siniestra, que come carne inmunda, carne no kosher, haga el milagro y que yo lo voy a seguir, haga un portento y que yo lo voy a seguir por el milagro, no. Yo quiero, hermanos, que a usted se le meta en la cabeza lo de Pedro. Es que a mí lo de Pedro me llama tanto la atención, porque él mostró celo por la Torá, él no se fue por las emociones, ni se dejó maravillar, hoy me habló una voz, porque él no fue otra persona que le dijo, Pedro, vea, mata y come, no, él escuchó una voz sobrenatural, que le dijo algo que estaba en contra de la Torá. ¿Ah? Ahí está el detalle, como dijo Cantinflas. Ahí está el detalle. Que a usted se le puede aparecer un ángel y hasta el mismo Yeshua se le aparece a usted, pero así le algo que riñe con la Torá, con lo que usted ya ha aprendido, dígale, nana, por aquí no es la cosa. Y Pablo mismo lo ratificó. Él dice, si alguno o yo mismo, mire que él dice, yo mismo vengo a ustedes y o un ángel o una voz y les enseña una palabra diferente a la que yo les he enseñado, ¿qué dice? Sea anatema, sea maldito, haga lo que hizo Judas. Eso es lo que está diciendo. Haga lo que hizo Judas, cuélguese de un palo.
¿Ok? Entonces, eso, hermano, es lo que tenemos que tener claro hoy en día. Por eso tenemos que afirmar nuestro conocimiento y afirmarlo en la palabra, no en lo que usted vea. Porque Yeshua lo está diciendo muy claro. Mostrarán grandes señales, no dice señales, sino grandes señales y maravillas. Tanto que si fuera posible, engañarán a los elegidos. A ver, hermana Niurka, eso está perfecto. Sobre la palabra elegidos. Gálatas. No. ¿Qué pasó? Es en el mensaje que comienza en Romanos 8:33. Romanos 8:33. Gracias, hermano. Romanos 8:33 dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? ¿Quién encauzará a los escogidos de Yahweh? Yahweh es el que justifica. Amén. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Colosenses 3:12. Por tanto, vestidos como escogidos de Yahweh, santos, amados, de sentimientos entrañables de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Amén. Segunda de Juan 1:1. El anciano a la señora electa o escogida y a sus hijos a quienes yo amo en verdad, y no solamente yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Amén. Apocalipsis 17. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Yahweh de señores y Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Gracias, hermana Niurka. Yo sé que hay más, pero más o menos, mire que habla de elegidos y habla de escogidos. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Bueno. Verso 25, estamos en Mateo 24:25, dice, mira lo que dice Yeshua. He aquí, ya lo he dicho antes de que ocurra. Ojo con esto, ya lo he dicho antes de que ocurra. Como quien dice, como dicen aquí los señores, se lo dije. O sea, ya estamos advertidos. Sí, hermana Niurka. Perdón. Ok. Estamos mirando el verso 25. Dice, he aquí, ya se lo he dicho antes de que ocurra. Así que, si les dicen de nuevo, otra vez, miren, él está en el desierto, no salgan. Vean, él está en los aposentos secretos, no crean. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del Hijo del Hombre, del Ben Adam. Del Ben Adam. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Vamos a parar aquí en el verso 28, porque tenemos que detenernos y explicar qué quiere decir, qué es lo que quiere decir, donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Una palabra curiosa, pero tiene su significado. Amén. Bueno, hermanos, vamos a parar acá. No sentí el tiempo en esta clase porque estuvo, pues para mí estuvo muy bueno. Yo me aprendí mucho porque yo no sé todo, porque yo también estoy aprendiendo. Amén. Baruch Hashem. Ok, el miércoles, hermanos, mediante el cielo, vamos a seguir con esto. Yo sé que nos va a tomar bastante tiempo, pero tenemos que desglosar Apocalipsis 6, 7, 8 y 9. Bien detalladito, pero después de que salgamos de Mateo 24 y parte del 25. Yo estoy ansioso que lleguemos a la parábola de las 10 vírgenes, porque esa parábola es tenaz, impresionante lo que quiere decir esa parábola para este tiempo. Amén. Bueno, mis amados, vamos a orar. Les agradezco mucho la deferencia. Vamos a orar que el Eterno nos bendiga, nos guarde, que nos dé sabiduría y entendimiento. Y ya de aquí a mañana, ya ustedes tendrán esta clase con la ayuda del hermano Álvaro, para que usted la repase otra vez y anote más citas, que es muy importante repasar. O se la di a otra persona para que lo escuche. Es tiempo de diseminar esta palabra, hermanos, de recomendar a alguien, vea, escuche esta enseñanza, escuche esto. Eso es muy importante para que mucha gente salga de dudas y conozca más acerca de la verdad. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos has brindado a estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por tu rajén, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estaciarnos en tu palabra, en tu Tanakh, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es verdad. Danos a todos buena memoria, mucha memoria para memorizar todas estas cosas y también discernimiento para discernir tu palabra. Dale a todos mis hermanos una Laila Tov, una buena noche para la gloria tuya. Te damos gracias, oh Abacados, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Hermanos, Laila Tov para todos. Nos vemos el miércoles a las 8 mediante el cielo. Laila Tov. Laila Tov. Buenas noches. Ana Cruz.